Buen día a todos jóvenes, es un gusto tenerlos nuevamente por acá. Vamos a continuar con nuestro curso, nuestro tema de electricidad del automóvil, ¿verdad? En este caso estamos viendo los principios básicos de la electricidad. En las sesiones anteriores hemos trabajado temas de cómo se produce la electricidad, eh, la estructura de la materia. Hemos visto las tensiones, las magnitudes eléctricas, que entre ellas está la tensión, la intensidad, la resistencia, etcétera. Y hoy vamos a continuar. Quiero colocarles un video para poder refrescarles un poco lo que hemos visto y que próximamente vamos a ir viendo, ¿verdad? Es un tema un poco rápido, no vayan a sentirse abrumados, es solamente para pegar un recordatorio y unas cositillas nuevas que vamos a ir viendo, pero que en su momento vamos a explicar un poco más profundo, ¿verdad? Ustedes, entonces, siempre les encargo ahí manita arriba cuando si es que escuchan el audio, ¿verdad? Si se escucha el audio, solo manita arriba, yo sé que sí se escucha. Entonces, estoy compartiendo mi pantalla. No sé si logran ver en grande ahí creo que no. Vamos a ver. Permítame un momento. Esto está. Vamos a ver. Es que creo que me deja de compartir. Vamos a probar de nuevo. Creo que me equivoqué en lo que seleccioné. Denme un momento. Ok. Ahora sí se va a dejar ustedes. ¿Me comentan si ven en la pantalla el video? ¿Se logra ver? Sí. Sí. Pero no se escucha. Ah, vaya. ¿Qué ve en la pantalla ahorita? Una letra, así una bombilla. Ok. Le voy a dar play. La electricidad es la forma de energía más usada. La electricidad enciende nuestras bombillas. ¿Sí se escucha? Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Ok. Lo voy a dejar correr de una vez entonces. La electricidad es la forma de energía más usada. Muy bien. Comentarios sobre el video, por favor. Se entendía más en los dibujitos, ¿no, profe? Que cuando ponía los cálculos y las letras, y no más ahí porque se perdía un poco uno. Sí, no, definitivamente el tema del cálculo, que es ley de Ohm, hoy vamos a empezar a tratarlo. Ahí es como es muy rápido, como lo está explicando, pues un poco complejo entenderlo, pero se los voy a hacer muy sencillo para que ustedes lo comprendan y lo vamos a ver, ¿verdad? Eso es algo nuevo que se ve en el video, ¿verdad? Aparte, habían cosas que ya habíamos aprendido ayer, que no sé si les sirvió como para poder ampliar o entender de mejor manera, ¿va? Sí, profe, más que todo también viendo la simbología que se utiliza, ¿verdad? Este es otro punto, ¿verdad? Que vamos a ver simbología eléctrica y van ustedes poder... esto es como cuando uno no sabe o no sabía leer ni escribir, ¿va? Entonces, uno sabía hablar y toda la situación, pero no sabía cómo leer o escribir. Igual es en electricidad, hay una escritura, digámoslo así, que en este caso es la simbología eléctrica, entonces ya nosotros vamos a poder leer, en este caso, diagramas. Todo lo que es diagramación eléctrica vamos a poder leerla si nosotros aprendemos el tema de los símbolos, ¿verdad? ¿Alguien más por ahí? ¿Se dieron cuenta de cómo se veía el flujo de electrones?
Sí, profe. Sí, profe. Creo que se le está entrecortando la voz ahí, Christopher. Si puede volver a repetir lo que comentó. Que sí se entendía bien lo que de eso del. Excelente. Entonces vamos a retomar nuestra diapositiva, ¿verdad? Voy a compartirles mi pantalla y vamos a continuar con el tema. Cuando ustedes tengan alguna duda, levantan la mano y yo les doy la palabra para que hablen. Bueno, entonces vamos a continuar acá. Bueno, entonces la clasificación de los materiales atendiendo su conductividad. En los materiales existen aislantes. ¿Cuáles son los materiales aislantes? Los materiales aislantes son los materiales que no dejan pasar corriente o la dejan pasar muy difícilmente. En la estructura de la materia, obviamente, como habíamos aprendido ayer, pues tenemos la materia, tenemos moléculas, tenemos átomos, ¿verdad? Toda la materia tiene moléculas y átomos, pero no toda la materia es materia dispuesta para hacer conducción eléctrica. En este caso, por ejemplo, los aislantes, los materiales que son aislantes son todos aquellos que son de caucho, por ejemplo, vidrio, madera, son materiales que no son conductores eléctricos. Sí tienen moléculas, átomos, todo lo que quieran, pero ellos, sus átomos y su estructura no está diseñada para transmitir o poder dejar pasar energía eléctrica. Entonces, estos se denominan como aislantes. En este caso, no es algo que no nos sirva, de hecho, nos sirve. ¿Por qué? Porque hay puntos de conexión en los cuales nosotros necesitamos impedir que pase la corriente o que haya un cortocircuito. Entonces, estos materiales aislantes, como lo es la cinta de aislar, nos protegen las conexiones eléctricas de los circuitos. Entonces, los aislantes sí nos sirven en electricidad, sí sirven, ¿verdad? Y tenemos los que son conductores, que eso ya habíamos platicado ayer, ¿verdad? Que son los materiales por los que puede circular la corriente eléctrica con facilidad, ¿verdad? Todos aquellos materiales que nos sirven para poder, que nos permita pasar electricidad. Habíamos hablado de tres de los más importantes o que son de conducción eléctrica bien accesible, en este caso el oro, la plata, pero ya dijimos por qué razón no se utilizan esos, ¿verdad? Entonces utilizamos el cobre. Continuamos. Entonces, en este caso, vamos a ver también que existen semiconductores. La misma palabra lo dice, o sea, ocupan un espacio intermedio entre que es conductor y que es aislante, ¿verdad? O sea que en este caso deja pasar cierta cantidad de corriente, no toda. Los semiconductores, entre la rama de los semiconductores podemos encontrar los diodos, los transistores, ¿verdad? Diodos Zener, todos esos elementos, pero que ya son electrónicos, ¿verdad? Que tienen funciones especiales en circuitos eléctricos, ¿verdad? Son los que van montados en computadoras, módulos, etcétera, pero no vamos a hablar de eso, solo es para que ustedes conozcan, ¿verdad? Porque no estamos en electrónica, estamos en electricidad. Continuemos. Ecuaciones fundamentales de la electricidad. En este caso, vamos a aprender hoy qué es un circuito eléctrico. De hecho, en el video lo mirábamos a grosso modo y ahorita lo vamos a terminar de explicar. La definición de un circuito eléctrico es un conjunto de elementos necesarios para que se establezca una corriente, ¿sí? En este caso, ¿qué necesitamos para que ya exista un circuito eléctrico? Como mínimo. Lo escucho, Bruce. De algún elemento que consuma la energía, profe. Un consumidor. Muy bien. Ahí de ejemplo. Un consumidor está bien. Escuchemos a Josué. ¿Qué otro elemento necesitaríamos para hacer un circuito, Josué?
Cables, profe. Un conductor eléctrico. Entonces llevamos el consumidor y un conductor. ¿Qué nos dice Christopher Martínez? Profe, yo digo que también necesitaríamos, digamos que una batería o la fuente donde vamos a sacar la electricidad. La fuente de alimentación, excelente. Entonces tenemos la fuente, cable y el consumidor, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice Kevin? ¿Con eso ya funcionaría un circuito? ¿O le falta algo? Yo digo que ya le faltaría el receptor, profe. El receptor. Sí, ¿O a qué se refiere con receptor? Ya le voy a dar la de mano, una, el tiempo, Christopher. Pues sí, de una bombilla, por ejemplo. pero ya habíamos hablado que ese se llama consumidor y lo mencionó Bruce, si no estoy mal. Entonces ahí ya lo tendríamos. Dígame, Christopher. Para mí que ya teníamos un circuito ya para electricidad, pequeño, pero ya Ex- lo tendríamos. Exacto, así es. Ya tendríamos un circuito básico, ¿verdad? Ya tenemos los elementos necesarios ya para que encienda. De hecho, ayer hicimos un ejemplo, ¿se recuerdan? De una batería y un cable y una bombilla. ¿Qué sucede si se conectaban? ¿Se recuerdan? Donde decía que la Sí, lámpara luce, ¿verdad? Entonces ahí básicamente tendríamos un circuito. Podríamos agregarles otros elementos. Por ejemplo, un interruptor, ¿va ustedes? Para que encienda solamente cuando yo presiono el interruptor. Pero ya son agregados, ¿verdad? No que no hagan falta, sino que son agregados, pero básicamente con lo que ya habíamos mencionado ya funcionaría. Entonces, vamos a continuar. Dice el circuito eléctrico, dice elementos que constituyen el circuito eléctrico. Aquí dice un generador batería, nos mencionaron batería ahí, ¿verdad? Y lo que decíamos ahorita, un interruptor, como puede estar o no, ¿verdad? Un receptor o resistencia, ¿verdad? Un receptor, en este caso, perdón, Kevin, ¿cómo fue que me había dicho usted? Que faltaba un receptor. Sí, ¿verdad? Bueno, me disculpo. Yo como tal no le nombro receptor, sino un consumidor, pero ahí en la diapositiva dice receptor y me imagino que por eso usted lo dijo así. Entonces, estamos bien, pero vamos a estandarizarlo o llamarle nosotros consumidor, ¿oyeron? Tratemos de llamarle consumidor. El receptor sí es cierto que recibe la energía, pero mejor dejémoslo en consumidor, ¿verdad? Pero usted tenía razón, Kevin. Oye, disculpe. Entonces, tenemos el generador, ¿verdad? La fuente de alimentación que es la batería, el interruptor, puede estar o no, un consumidor, el receptor, y el camino de ida y vuelta, que sería el conductor, porque si no, ¿cómo llega al consumidor la energía, cierto? Entonces necesitamos esos elementos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, a grosso modo, a ustedes, o sea, no son elementos reales como tal, pero es para que tengamos una idea. ¿Estamos? Entonces, del lado izquierdo nosotros podemos observar acá, tenemos en este caso tenemos nuestro generador o nuestra fuente de tensión, ¿verdad? Que es una batería, ¿verdad? Entonces, tenemos la batería, por el otro lado tenemos el receptor o consumidor, ¿verdad? Que puede ser, ¿sí, Christopher? ese, Perdón, Christopher. Desactive, otro lado, hacia arriba, por donde está sí, nomás que ahí está como que jalando otro cable para el interruptor y yo pensaba negativo, que es el borne negativo, el interruptor no vaya de regreso. Christopher, perdón que lo interrumpa. Vuelva a repetir todo lo que habló porque viera que no sé si solo fui yo, pero se le escuchaba robotizado y muy lento, no se le entendió. ¿Qué era lo que quería comentar? Que yo pensaba que donde está el borne positivo,
ahí en está el borde negativo, pensaba donde sale cortarla y que volver esa. Ah, ya. Está, sí, su señal como que está un poco rara, creo yo. No sé, me comentan los demás si solo yo lo escuché así. ¿Jóvenes? ¿Alguien más que Sí, me...? profe, se le oía así todo. Sí, va. Es como que su internet está un poco, Se no sé, baja bugueó. la señal o algo así, Christopher, pero creo que ya le entendí. Usted pensaba que el interruptor tenía que estar en el negativo. ¿O piensa ponerlo en el negativo si piensa hacer uno? Así es, profe, yo así pensaba porque como usted dijo que en el borde negativo es donde sale la corriente, ¿verdad? Y retorna por el borde positivo. Ahora, les quiero comentar. Fíjense que en este caso, realmente no importa dónde nosotros vamos a colocar nuestro interruptor. En este caso podría ser acá, ¿verdad? O puede ser acá. La idea es que haya el interruptor es como un puente. Entonces, por ejemplo, aquí este es un cable, por ejemplo, que estoy dibujando. ¿Sí se logra ver lo que estoy dibujando? ¿Sí? Y aquí hay otro cable. Y aquí vengo y le intercalo un interruptor, así. Entonces, el interruptor, la idea de un interruptor es similar a la de un puente elevadizo, donde, por ejemplo, esta es una bahía o un tramo de tierra, aquí hay otro tramo de tierra y necesitamos cruzar hacia el otro lado. El interruptor es el intermediario para que nosotros podamos caminar hacia el otro extremo. Entonces, ¿qué es lo que pasa por acá? Electricidad. ¿Qué es lo que pasa por el otro? Electricidad, electrones. O sea que independientemente yo coloque mi interruptor en este punto, en el lado positivo o en el lado negativo, no importa. Porque sucede que nuestro interruptor, los interruptores no poseen polaridad. Ese va a dejar pasar corriente donde usted lo coloque, ¿verdad? Entonces, eso no importa, ¿oyeron? ¿Sí quedó claro? Sí, sí, profe. Ok. Ahora, sí tenemos que ser, o sea que ustedes son novatos en no estoy diciendo que yo sea un máster o experto, ¿va? Pero sí tengo los conocimientos para poder transmitírselos. Yo sé que ustedes tienen muy poco conocimiento en esto, quiero aclararles. También la puesta en interruptor depende mucho y en esto vamos a ir aprendiendo. Hay momentos en los que no vamos a pasar como que nos estancamos en una diapositiva, en una imagen, pero es necesario. El interruptor tiene que tener la capacidad para soportar la cantidad de corriente que vaya a pasar por ahí. Por ejemplo, decirles otra vez la analogía de pasar de una peña a otra peña, por ejemplo, de un tramo de tierra a otro tramo de tierra. Por ejemplo, que por ahí solo vayan a pasar, qué sé yo, que sea ancho, pero que solo vayan a pasar personas, ¿sí? Entonces vienen y le colocan tabla delgada, porque con esa es suficiente, soporta la tabla para pasar personas de un punto a otro. Pero viene alguien y se le ocurre querer pasar por ese puente de tabla, por ejemplo, un vehículo. ¿Qué creen que puede pasar? Nítido. La tabla no va a resistir. Puedo aguantar. ¿Va a aguantar o no va a aguantar? No, No va a soportar. Steven, dígame. porque solo está diseñado para personas. Steven, gracias, Josué. Ya me ganaron, profe, pero sí, no resistiría porque está siendo diseñada para uso de personas, ¿no? Exacto. Entonces, para pasar vehículos tendríamos que pensar ya en una estructura metálica, ¿va? Ya colocarle
tensores, ya venir y colocar concreto, etcétera, ¿me entienden? Para que ya soporte. ¿Steven? Profe, entonces ahí es donde influiría ponerlo en el negativo o en el positivo, ¿verdad? No, 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 no. 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 Al punto que voy es que en este caso, sí ya me comprendieron el tema en la analogía de un puente donde cruzan personas o carros, ¿verdad? Sí, Se va profe. a caer, va, profe. Sí, profe, yo sí le entendí que si va a pasar ahí una corriente, digamos que de 110 voltios y le ponemos un interruptor que aguanta solo 12 voltios, pues no. Quiero que ahorita abran bien sus oídos y que se concentren, no importa si su mamá está pasando enfrente de usted, que su hermanito lo está molestando, que está viendo que una patoja pasa por ahí. Ahorita en este punto quiero que centren todo su atención a lo que les voy a decir. Vean pues, les mostré hace un rato esta bombilla, ¿sí? Esta bombilla, quiero decirles, tal vez me estoy adelantando un poco, pero las circunstancias obligan. Esta bombilla, no creo que lo vayan a lograr ver porque está muy borroso, pero les voy a comentar rápidamente. En este caso, esta bombilla es de 12 voltios, pero su consumo es aproximadamente de 1 amperio. ¿Sí? Es decir, no tengo aquí a la mano, no tengo aquí a la mano, pero por ejemplo, yo puedo tener otra bombilla, por ejemplo, la que son de Silvín, que son más grandes, o sea, de luz de carretera, y esa puede llegar a consumir, por ejemplo, por decirles algo, 5 amperios. Hay motores eléctricos ventiladores, ¿verdad? De los que sirven para ventilar la uno dentro de la cabina o el ventilador para enfriar el motor, para enfriar el radiador. Esos ventiladores ya pueden llegar a consumir, por ejemplo, hasta 10 amperios. Y les voy a poner, por ejemplo, el mayor consumidor que existe en el automóvil, el starter o motor de arranque, el que nos sirve para, boom, para que se ponga en marcha el motor de combustión. Saben que ese consume más o menos 150 a 200 amperios. ¿A qué voy con todo esto? Cada consumidor que está en el automóvil es de corriente directa. ¿Y quién los alimenta? Una sola batería. ¿Y la batería de cuántos voltios es? ¿Cuál es su tensión? ¿Cuánto es? ¿Alguien sabe? De No 12 va a voltios, aguantar, ¿verdad? profe. De 12. De 12. Profe, ¿cómo es? Yo no entiendo. Alguien se puede estar rascando la cabeza. ¿Cómo puede ser que si consume más el starter o un ventilador o las bombillas que alumbran la carretera, cómo puede ser que consuman más y todos son de 12 voltios? ¿Cómo así? Eso no me entra en la cabeza. Sí. ¿Por qué? Porque yo les voy a poner este ejemplo que siempre se los he puesto a todos. Espero que me alcance. Tengo solo 6 minutos. Las tortillas. Creo que no hay guatemalteco que no coma tortilla. Si no come tortilla, se la ha de llevar de gringo. Pero, por ejemplo, para el almuerzo, yo me puedo llegar a comer entre 3 y 4 tortillas, pero viene alguien y me dice, yo como 10 tortillas, por ejemplo. Y otro dice, yo solo una me como, ¿verdad? Y otros que se comen 6, otras 8, etc. Entonces, la batería, ella es la que tiene la tensión, la diferencia de potencial para empujar los electrones. Ella es, por decirlo así, junto con el sistema de carga, obviamente, es una especie como de restaurante, ¿sí? En el cual usted llega al restaurante, usted llega a comer y usted llega, le piden, ¿cuál es su orden, va? ¿Sí? Y entonces usted, yo quiero tal cosa con 2 tortillas. Y otro llega, y yo quiero 6 tortillas. Y yo quiero 10 tortillas. Todos somos seres humanos, todos comemos, pero no todos comemos lo mismo. En volumen, en cantidad. Es decir, que hay otros que comen mucho, otros que comen poco, otros que comen más o menos. Todos nos alimentamos, pero no todos, como decimos, o sea,
coloquialmente en Guatemala nos arturamos lo mismo a ustedes, sino que cada uno de nosotros comemos diferente cantidad de comida. ¿Cierto o no? 12 voltios. Entonces, ¿a qué voy con los 12 voltios, Christopher? Que hay un montón de consumidores que están queriendo comer del restaurante que es la batería, pero no todos comen lo mismo. Porque todos son consumidores de 12 voltios, pero todos consumen diferente cantidad o sea, el consumo que es en amperios es diferente cantidad de amperios de consumo. Hay unos que consumen 1 amperio, hay otros que consumen 10 amperios, y como el estándar que consume 200 amperios, casi, ¿va? Algunos 150, otros 175 amperios de consumo. Imagínense eso. Entonces, no sé si hasta ahorita ya se entendió que todos pueden ser consumidores de 12 voltios, o sea, necesitan una tensión, una tensión de 12 voltios, pero no todos consumen la misma cantidad de amperios. ¿Se entiende eso? Cierto, profe. ¿Estamos profe. bien? Sí, Eso se entiende. ¿Está claro mi ejemplo? Excelente. Sí, lo de que cada Excelente, jóvenes. ¿Levantó la mano, Christopher? quien profe, yo entendí su ejemplo de que cada quien consume diferente, pero yo tengo otra duda de que los amperios, ¿a qué es más que voltios o es menos? No, eso no que no entiendo a qué equivale, que pesa más o pesa menos. Uy, pero es que ahí se supone que esta parte ya la habíamos entendido y fue ayer. La electricidad tiene 3 magnitudes. Dijimos que era tensión, dijimos que era intensidad y dijimos que era resistencia. La tensión es la que sirve, es la que tiene la diferencia de potencial en la batería para poder empujar a los electrones y que caminen. O sea, que pueda existir flujo de corriente. Esa es la tensión. ¿Y qué es la intensidad? Es la cantidad de electrones que pasan por un conductor en un segundo. O sea, quiere decir qué tan rápido, ¿va? O qué tanto pasa de electrones en el conductor. O sea, cuando ya hay un consumidor conectado y que se le necesita alimentar. La tensión hace empujar a los electrones, pero la intensidad se mide en amperios, es la cantidad de electrones que pasan para alimentar el consumidor. La intensidad se mide como, por ejemplo, bueno, no sé, les voy a poner un ejemplo en la pantalla rápidamente. Uy, se me va a cortar. Mejor, ahorita que se corte, volvemos a empezar, pero mire pues la intensidad se mide en amperios y es como, no sé si algunos en su casa conocieron o tienen contador de agua en la banqueta. Sí, profe. El contador sirve para saber cuánta cantidad de agua pasa por ahí. Entonces, el amperímetro sirve para medir amperios, o sea, sirve para medir la intensidad de corriente y él se coloca en el cable de manera de saber cuánto consumo hay, cuánta corriente pasa. La corriente es la que pasa por los cables para alimentar al consumidor y la tensión es la que empuja, Cristo, para que eso suceda. Es similar al caudal de agua por un tubo. Voy a cortar y vamos a seguir ahorita que empecemos. Profe, eso sí lo tengo claro. Yo solo quería que me aclarara que si un amperio vale más que un voltio o el amperio vale menos que un voltio. Ahorita